Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 18 de abril, después de unas largas vacaciones que hemos tenido de Semana Santa. Aquí estamos con ustedes fieles a la cita, un poquito más tarde hoy, perdónennos, pero vamos a compartir esta sobremesa con todos los que nos elijan hasta un poquito después de las 6 de la tarde. Uno de los asuntos que vamos a tratar tiene que ver con los restos arqueológicos, porque hoy, miren, tenemos una sección dedicada al patrimonio. Jorge Díaz nos va a hablar de unos restos arqueológicos que pudieran pertenecer a hornos medievales, bueno, ya veremos dónde les datamos, que se han ubicado en la plaza de Ajates a raíz de unas obras que el ayuntamiento está llevando a cabo. A raíz de eso, a colación de eso, hablaremos de otros hornos que sí conservamos en la capital y de algunos otros restos arqueológicos que hay por la provincia. Eso con Jorge Díaz. Y nada más de empezar este programa, porque le tenemos aquí ya sentado con nosotros, pero hay otros asuntos estos. Además, en nuestra sección de seguridad hablaremos con Raúl Sáez, portavoz de Policía Nacional en Ávila, de la Brigada de Extranjería y Fronteras. Tendremos una entrevista con el artista Tomás H. Berlana sobre su actual exposición, La íntima memoria del paraíso, que se muestra en Los Serrano. Y en el tiempo de tertulia que hoy nos ocupa, plantearemos una reflexión sobre el incremento de las adicciones y, curiosamente, el aumento también de sus contrarias, las fobias, entre la población. ¿Qué está pasando? Pues de lo que está pasando hablaremos luego en la tertulia. No llegaremos a ninguna conclusión, como es siempre frecuente en esas charlas que cada 15 días tenemos, pero de momento vamos a hablar de patrimonio y de arqueología. En este caso, Jorge Díaz nos acompaña, como les decía hace un momento. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Para hablar de hornos, sí. Nada menos. Bueno, sí. A raíz de unos hallazgos que se han conocido muy recientemente debido a una de las muchas obras que hay en la capital ahora mismo, ¿no? Sí, pues parecía un tema, como ha salido ya en prensa y se ha cubierto la información, pues estaba bien hablar de ese hallazgo, siempre filtrado por lo que ha ido apareciendo en prensa y tal, ¿no? Luego seguramente las conclusiones sean, cuando se hagan los informes preceptivos, será un poco... las conclusiones serán las válidas realmente, pero un poco a vuela pluma y lo que se puede ver hoy en día y de lo que se está excavando, pues sí hablar de esos hornos y otros que han aparecido en otros puntos de la ciudad o de la provincia. Bueno, empezamos por esto, si te parece. Ubicamos los hornos, están en la plaza de Ajates, donde se está haciendo un desmonte importante para instalar ahí una rampa mecánica. Bueno, pues a raíz de esas obras han aparecido esos hornos. Yo he dicho que pudieran ser medievales, pero igual me equivoco, no sé, cuéntanos lo que tú conozcas. La existencia de hornos en esa plaza o en ese espacio era ya conocido. Sí que había algunos testimonios. Me imagino cuando se hizo la primera modificación, que es la que hemos conocido todos, de la plaza, sí que se sabía que habían aparecido unos arcos de ladrillo y, de hecho, en un primer momento se pensó que eso fuera una reserva arqueológica, porque se sabía que iba a aparecer algo en algún momento. Luego, cuando han empezado los trabajos, pues han aparecido restos. Yo no sé si se han hecho los trabajos siempre con control arqueológico, pero el caso es que sí que han terminado por... Restos como eso, ¿no? Sí, vale. Lo que se ve ahora mismo allí sobre el terreno es que hay esos agujeros que seguramente sean ya no de hornos como tales, eso que estáis viendo ahí cortado en el terreno, sí, pero hay otros que serían, pues, a lo mejor para decantación. O sea, los hornos, aparte del propio horno, siempre tenían unas estructuras para meter el barro, para decantarlo, para humedecerlo, ¿no? Entonces, seguramente todos esos orificios que están apareciendo por ahí, pues tuvieran diferentes funciones. ¿Y de qué época pudieran ser? Pues como parece que hay documentación medieval en la cual se habla de que había hornos en esa zona, y como esas tareas de alfarería solían estar asociadas a mudéjares, pues parece que podrían tener vinculación con población mudéjar bajo medieval. Bueno, una vez que se ha conocido esto, bueno, ahora queda saber qué se puede hacer con ello. Ahí ya entra patrimonio, ¿no?, a investigar y a decidir qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento normalmente?
Normalmente el procedimiento es que se emite después de los trabajos, que se hacen bueno, pues con metodología arqueológica, se hace un preinforme en el cual se dice el alcance de lo descubierto, ¿no? En el caso de esto que ha aparecido algo pues, bueno, llamativo, ¿no? Y entonces la Comisión de Patrimonio es la que decide la idoneidad de mantener los restos o que se analicen como se han analizado y ya es suficiente. En el 95% de los casos, pues es eso segundo, ¿no? Se ha estudiado lo que ha salido y se procede a lo que se vaya a hacer después como proyecto urbanístico, o sea, a vaciar o a sellar, a veces se sella por encima, se quedan los restos abajo y ya está, o a destruirlos. Aunque bueno, imagino que también algún vestigio quedará, ¿no?, para que se sepa o no. Bueno, hay precedentes de todo. Realmente en Ávila yo creo que el único que se ha mantenido restos arqueológicos han sido cuando eran un terreno municipal. Hay solamente un caso, el de los hornos postmedievales, yo creo que se han mantenido restos que estaban en una propiedad privada. Pero el resto, frente a la leyenda negra, que es siempre uy, te van a parar la obra, no vas a poder construir en cuanto aparezca algo, pues es realmente todo lo contrario. En general, pues se suelen destruir los restos. Sí. Bueno, estamos hablando de unos restos de hornos medievales, posiblemente, que han aparecido en la plaza de Ajates, en la zona, en la vertiente, no sé si es la oeste de la ciudad, ¿no? Hacia el norte, sí. Noroeste, sí. Noreste. Donde se van a ubicar unas rampas mecánicas para el fácil acceso peatonal de las personas. Bueno, pues ahí encontrábamos esos vestigios, se están estudiando, se investigarán y al menos sí se datarán y se conocerá que ahí ha aparecido eso. Eso va a quedar constancia de ello, claro, ¿no? Sí, realmente la arqueología es prácticamente hoy en día, por ejemplo en Ávila, que se ha analizado mucho la documentación medieval, se han hecho vaciados ya íntegros, prácticamente la única forma de avanzar en el conocimiento de la historia ya va a ser la arqueología, porque ya el resto está muy analizado y no da más de sí. Y sin embargo la arqueología pues va aportando nuevos datos. Otra cosa es que siempre es así, a nivel de urgencia, no es que se haga investigación, surge, entonces hay que estudiarlo. Bueno, hablaba de los hornos postmedievales, esos sí que son visitables, los podemos conocer abiertamente porque bueno, pues se pueden visitar, pues no sé qué horario tiene, pero en un horario muy flexible, y sí que hay bastante población de aquí y también de fuera que decide darse una vuelta por los hornos postmedievales que se encuentran en, no recuerdo el nombre de la calle, pero frente al acceso de la muralla, que es accesible, valga la redundancia, para personas con discapacidad, ¿no? Sí, está en la calle Marqués de Santo Domingo y son unos hornos que son fruto también de una excavación de urgencia, porque se iba a construir casas como las que hay alrededor y aparecieron y estaban en un estado de conservación pues muy llamativo, ¿no? Porque normalmente pues no llegan en este estado, pero entre que había parte de fábrica en piedra y luego que se habían sellado, o sea, esto no, cuando se dejan de utilizar no es un proceso que luego se vació el solar para construir, sino que luego pasó a ser una huerta. Entonces se tapó todo y sigue siendo huerta hasta lo ha conocido gente un poquito más mayor que nosotros, ¿no? Como huertas. Entonces realmente se habían mantenido muy bien. Entonces, al aparecer en ese estado y hablarnos un poco de este tipo de manufacturas que se hacían en Ávila y tal, y fue relativamente fácil permutar este terreno por otro a los propietarios y tal, pues se llevó a cabo esta puesta en valor. Entonces sí, luego el edificio además está muy bien. Y en verano es muy fresquito. Sí, vale la pena visitar. Estos son otros de los que vamos a hablar después, pero es verdad, vale la pena en verano meterse a dar un paseo por ahí para conocer los hornos postmedievales, porque es un lugar muy fresquito, igual que las bóvedas del Carmen, he de decir. Sí. Ahora, este tipo de lugares de yacimientos visitables de Ávila están un poco en un punto muerto, porque es verdad que los hornos o tenerías están ahora que no tienen horario realmente de apertura y bueno, pues tendrán que solucionarlo de una forma, porque sí que formaban parte un poco de las visitas, y una de las cosas positivas que tenían es que están en zonas no tan turísticas, entonces hacía que un poco la gente bajase a la zona oeste de la muralla hacia el río y visitase esto o las tenerías, o bueno, toda la zona de San Segundo, que si no tienen ese punto de horario y un poco apertura al público, pues mucha gente no baja hasta allí, ¿no? Bueno, hablábamos de hornos postmedievales, estamos volviendo a ver
ese enclave, que además es un lugar muy apacible, bueno, se pasea muy bien para ver esos restos, y hemos podido ver posteriormente, y ahora hablamos de ello, otros restos que se encuentran en el jardín de San Vicente, el jardín de Prisciliano, ¿no? Sí. También son restos de hornos, ¿no? Ahí bueno, fue lo mismo, o sea, al aparecer una serie de restos en la base de la muralla, y como databan... Estos, sí, Exacto. señor. Pues hay muros romanos, hay muros medievales, contemporáneos, todo un poco mezclado. Pues, y además así, dejándolo así rebajado, se veía la base de la muralla, que le da casi 3 metros más de altura, ¿no? Al monumento. Pues se decidió dejar este entramado de muros y de estructuras. Entonces, en la parte del fondo hay 2 improntas. Ahí lo que se hizo fue, mientras que hubo muros que se dejaron vistos, los hornos se taparon. Entonces se taparon con unas lanchas de piedra y se marcaron sobre esas lanchas de piedra lo que había por debajo. Entonces tú vas ahí y ves dibujado el horno que está por debajo, pero así no se exponía a los elementos y a que se destruyese con el paso del tiempo. Bueno, pero sí hay unas cartelas que explican un poco, ¿no?, lo que hay ahí, ¿verdad? Sí, y una cancela, porque la gente nos quedamos siempre en la barandilla y en un lateral hay una cancelita. Bueno, pues esa cancela se puede levantar. Se puede bajar. Que yo a veces lo he hecho y te mira la gente como mal, diciendo, uy, ¿este dónde se mete? Pero realmente se puede bajar porque está hecho para ello, ¿no? Para que la gente pueda bajar y verlos in situ ahí un poquito. De hecho, hay una señal que solo la puedes leer si entras, ¿no? Abajo. Entonces está bien porque ves ahí esa impronta, ves un poco desde abajo toda la altura de la muralla, impresiona más. Bueno, Jorge, me decías que también en la provincia hay otros restos de estas características, ¿no? No sé si o aquí en la propia capital, no sé si nos quieres en los 2 minutos que nos quedan mencionar algunos de ellos. Bueno, hay un horno muy llamativo que se salvó gracias a que también se colocó ahí un edificio municipal aquí en Ávila que está debajo del escenario del episcopio. Debajo del escenario están los camerinos, y se salvaron varios muros antiguos del Palacio Viejo, etcétera, un horno que está ahí in situ, y un horno que parece que es de fundición de bronce, o sea, es muy pequeño, y tuvo que dar servicio, pues a lo mejor en el siglo XVII, XVI. ¿Y se puede ver? No, realmente está allí, no se le consolide ni nada, y la verdad es que gracias a que está debajo de la estructura se mantiene, es de barro, la mayor parte de él está ahí abajo. Y luego hay unos hornos, una estructura que se puede visitar que está en el Tiemblo, que es hornos de tinajas, porque el pueblo tuvo su pasado en el cual fue muy importante la alfarería de tinajas, de tinajones para contener aceites principalmente o vino, y se recuperó por parte del ayuntamiento. Es un edificio pequeñito y luego hay una serie de tinajas que te explican un poco cómo fue el proceso, que el Tiemblo exportaba muchas tinajas a muchos puntos, ¿no? Luego han aparecido hornos en otros lugares, pero con excavaciones que luego pues, han desaparecido, como en Arévalo, un testar que apareció muy completo, y luego sí que de vez en cuando pues, se va diciendo... Bueno, y luego hay una serie de hornos que están visibles, pero ya en desuso, como es en Gemuño. Gemuño tiene alrededor del pueblo un montón de tejares, que eran también hornos, y que están abandonados, ¿no? Y bueno, pues siempre... aparte de otros pueblos, pero ahí hay una especial concentración porque se exportaba mucha teja de ahí. Estamos hablando también de época medieval, claro que es una época larguísima, hemos de decir, ¿no? Hablamos de época medieval y parece que circunscribimos en pocos años, pero bueno, fueron muchos siglos, ¿no? Sí, ya los de Gemuño son contemporáneos, ya seguramente, hombre, hubo tejares muy antiguos, se fueron reconvirtiendo y luego tuvo un momento de boom en el siglo XIX, esos tipos de tejares, que hizo que pueblos como este, pues, como Gemuño, yo no sé exactamente cuántos llegó a tener, pero seguramente se acercaban a los 10 tejares, ¿no? Y luego por el Valle Amblesa y en otros pueblos también, como Muñana, etcétera. Había tejeras en muchos lugares, ¿no? Había mucha demanda. Muy interesante el asunto que nos ha traído hoy Jorge Díaz, aquí en directo al plató de 8 Magazine Ávila, a raíz de esos hallazgos de restos de hornos, creemos, medievales en la plaza de Ajates y de otros muchos que hay en la capital y en puntos de la provincia. Muchísimas gracias por ilustrarnos siempre y hasta prontito. Nos vemos pues para hablar de otro asunto. Si te parece, de algo de primavera. Algo más florido y fermoso. Lo que tú quieras. Vale, buscamos, ¿vale? Nos ponemos una coronita de flores. Muy bien. Pues hasta prontito. Que vaya muy bien, Jorge. Vale. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. Después estaremos muy seguros porque Policía Nacional estará aquí con nosotros.
5 y 7 minutos, estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, les acompañamos hasta un poquito después de las 6. Si nos quieren ver por la noche, se lo recuerdo, a partir de las 10 les repetimos este programa de manera íntegra. Y ahora, como les decía antes de la publicidad, estamos muy seguros. Hoy, en nuestra sección de seguridad, tenemos con nosotros a Raúl Sáez, es el portavoz de la Policía Nacional en Ávila y nos acompaña. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para hablarnos precisamente de una brigada, la Brigada de Extranjería y Fronteras, que bueno, tiene muchos hilos que tocar, ¿no? Vamos a ir un poco desgranando todo el trabajo que se realiza desde ahí, ¿no? Estupendo, sí. Es una brigada con muchos hilos, como tú comentas, y con muchas modificaciones en las leyes, muchos cambios. Entonces, bueno, los compañeros que trabajan en ella pues tienen que estar muy actualizados porque constantemente entra una nueva ley, una nueva modificación, una nueva regularización, entonces hay que estar muy al día de ella. Ahora que hablas de la ley, vosotros tenéis las competencias bueno, pues de la interpretación de esa ley, digamos, sí. ¿no? Claro. A ver, hay que tener en cuenta nuestra ley 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde hay unas funciones comunes entre Guardia Civil y Policía Nacional, y luego cada uno tiene sus funciones exclusivas. En este caso, todo el régimen de extranjería lo lleva la Policía Nacional, a nivel nacional completamente. O sea, en ese sentido, cualquier persona que está en un pueblo o todo en la ciudad, es la Policía Nacional la encargada de llevar ese régimen. Vale, vamos a hablar un poco del trabajo a pie de calle y de la incoación de expedientes, cómo se hace todo eso, cómo trabaja, y luego ya iremos pormenorizando un poco determinadas situaciones o circunstancias, ¿no? Bien, las personas extranjeras llevan siempre su documentación encima, porque hay que ver su situación administrativa, cómo se encuentran, si están irregulares o no están irregulares. En caso de encontrarnos con personas irregulares, lo que Eso tenemos... quiere decir que no tiene papeles en orden. Efectivamente, no están en regla o se ha caducado su residencia, en casos que no están legales en España, ¿no? Entonces hay que comprobar esa situación administrativa y para algo están luego los compañeros de extranjería. Una vez que ya hemos hecho el trabajo de calle, están nuestros compañeros de la Brigada de Extranjería. Hay que ver cada caso de forma individualizada y para ver si se encuadra expediente para una expulsión o simplemente se ayuda a gestionar esos papeles y a que esa persona esté regular en España. Eso de las expulsiones en frío, que se ha hablado muchas veces, eso no se puede hacer, ¿no? No, eso no se puede hacer. Eso al final son cosas que a veces aparecen en los medios de comunicación, pero bueno, en frío no se puede expulsar. O en caliente, bueno. O en caliente, hay que hay que hacer todo de forma individualizada y cada caso es muy concreto y bueno, no solo depende de la policía, también dan en juego los jueces y no es algo que cojamos y metamos a alguien y no lo llevemos, no es tan fácil. O sea que vosotros, vuestro trabajo en la calle es eso, pedir la documentación a estas personas, ver si todo está en regla y, si no es así, incoar el expediente que sea oportuno para las... Sí, y además es bueno recordarlo, aunque lo diremos seguramente a lo largo de la entrevista más veces, que no hay que tener miedo, que si una persona se encuentra irregular, lo mejor es ir a comisaría, intentar regularizar su situación, porque hay veces que nos da ese pánico, ¿no? Me encuentro irregular en España y me escondo, o evito que la policía, cuando vayas a hacer algún día un tipo de documentación, alguna cosa, es peor, porque te van a pillar. Es mejor ir a comisaría e intentar regularizar su situación. Vale, luego podemos hablar de consejos, si te parece, para personas extranjeras que les puede venir bien, pero vamos a hablar, ahora que hablábamos de las devoluciones en frío o en caliente, me venía a la cabeza el tema de los menores no acompañados. Sí, lo que vulgarmente se denominan los menas, efectivamente. Los menas, lo que tenemos que ver primero es su país de origen y ver si en ese país de origen tiene familiares. Si es así, lo que hay que hacer es una repatriación. En caso de que no sea así, que no tengamos familiares, que no sepamos con quién vivía o quiénes son sus padres, pues lo que tenemos que hacer es que esos menores van a formar parte de la tutela de la Junta de Castilla y León. Entonces, en la Junta de Castilla y León, la encargada de esa tutela, por medio de ONGs, en este caso tenemos a ACEN, que trabaja muy bien en coordinación con la comisaría, y bueno, pues en viviendas, que es una forma de esos menores que estén bien cuidados, que esos menores se les cuide como debe ser, como un menor, ¿no? No se les deje desprotegidos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si tenemos a alguien en su lugar de origen, repatriación. Si no lo hay, pues la Junta tiene que encargarse de la tutela de ellos. Asumir la responsabilidad de esas personas que son menores de edad. Efectivamente. Claro. Son personas que aparecen por aquí de repente y tienes que cuidarlas sí o sí. Y además que son personas súper agradecidas, porque en cuanto les ofreces comida, vienen de un viaje muy largo, no dejan de ser unos niños, ¿no?
Estamos hablando de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de cómo operan, de su trabajo diario. No sé si en Ávila es un trabajo abundante o no, bueno, ahora nos puedes contar, pero sí me consta que habéis trabajado mucho a raíz de la invasión, de la guerra de Ucrania, con recibir a muchas personas ucranianas que venían huyendo de la guerra y que solicitaban el asilo, ¿no? Claro. Bueno, pues el trabajo es constante y de hecho está dirigido por un inspector jefe, luego tenemos una subinspectora y creo que, si no me equivoco, son 9 policías los que luego están en el trabajo a diario. Y en este caso, pues se desplazaron 400 ucranianos, los cuales fueron aquí atendidos de la comisaría. Se les dio un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, con lo que conlleva eso de trabajo. Y bueno, la verdad que hacen un trabajo, es constante, ¿no? Claro, ellos venían demandando protección, no, sí. no asilo, quizá no es lo mismo. No, no es lo mismo. Claro, yo lo he dicho mal. Una protección, sí. Son circunstancias excepcionales y se les da ese permiso de residencia es que van a tener. Bueno, sí, un trabajo que se ha realizado a lo largo de este tiempo, de este año, lamentablemente ha tenido que ser así, pero bueno, es garantizar la seguridad de esas personas que vienen huyendo de la guerra, nada más. Garantizar la seguridad y garantizar un poco que se ven en un país completamente distinto y que se vean apoyados, ¿no? Claro. Que no lleguemos aquí y nosotros les tratemos como los ucranianos, venga, no te hago ni caso, no, todo lo contrario. Desde el primer momento se atendió a estas personas, se les ayudó, se les facilitó información, teléfonos, cualquier tipo de ayuda, o sea que bueno, no solamente es que les damos el permiso de residencia y ya está, sino que cualquier tipo de ayuda que hemos podido dar, pues ahí está la comisaría a través de su brigada de extranjería sobre todo. Bueno, veíamos antes en algunas imágenes, ahora no, porque es un coche de patrulla de Policía Nacional, que también es importante, eso que decíamos antes de estar en la calle. Labor ¿no? preventiva siempre. Fundamental, pero veíamos también mucho papeleo, claro, las cartas de invitación y un montón de documentación que tiene que hacerse desde esta brigada también, ¿no? Claro, si yo quiero traerme a una persona de un tercer país que no es de la Unión Europea, me lo quiero traer a España, necesito acudir a la Brigada de Extranjería para pedir una carta de invitación. ¿Qué realmente? Pues es una carta de invitación que nos vale para traer a alguien como turista por un periodo de 90 días y bueno, pues es una forma de hacer una gestión que al final es mucha burocracia, lo que conlleva la Brigada de Extranjería es mucha burocracia, mucho papeleo, pero bueno, es una forma de gestionarlo a través de la Brigada para que esta persona pueda venir aquí durante ese periodo de 90 días. Es imprescindible, ¿no? Porque es garantista también, sí, todo ese papeleo, ¿no? Es necesario porque si no, al final todos los protocolos y toda la gestión de burocracia tiene que ir de alguna forma firmada por alguien. Y hablábamos, Raúl, lo decía yo mal antes, del asilo. El asilo es otra circunstancia diferente a la solicitud, ¿no? De amparo, en este caso, de las personas que provenían de Ucrania. El asilo es otra historia, cuéntanos. Sí, la Ucrania era personas que venían por circunstancias excepcionales y el asilo es que son personas que se encuentran en su país perseguidos. Perseguidos quiere decir por un motivo político, por un motivo ideológico, por un motivo de raza, de etnia, de identidad sexual incluso, ¿no? Entonces nos solicitan ese asilo y aquí también se gestiona a través de la brigada. En este caso sí que me gustaría recordar que las personas que vayan a pedir asilo se realiza de una forma, esos trámites son gratuitos, pero claro, las mafias que están en este mundillo de la extranjería están bastante, por desgracia, aparecen a menudo. Se aprovechan del miedo, ¿no? Claro. Más que por el miedo, lo que hacen es comprar esas citas que hay que obtener, y esas citas se compran y luego las revenden. Vale. Entonces, claro, que sepan las personas que van a pedir esa cita que es gratuito, que a lo mejor cuesta un pelín más, pero hay que esperar y pedirlo con calma y no pagar nada a nadie, porque es una mafia que está viviendo pues, de ese miedo, ¿no? de esa necesidad de pedir una cita y a veces no es tan fácil, ¿no? en el tiempo darla. Así que hay que tener paciencia y si no, acudir a comisaría y ver qué podemos hacer. Bueno, hablamos de las tareas de investigación que también realizáis desde la Brigada de Extranjería, por ejemplo, sobre trata de seres humanos, bien sexual o bien también desde el punto de vista laboral, muchas veces, ¿no? Efectivamente, antes hemos comentado todo el tema administrativo, que es un porcentaje altísimo del trabajo de la Brigada de Extranjería. Y se nos olvida que una faceta importantísima es el tema operativo, ¿no? La investigación. Ahí entra la trata de seres humanos, tanto sexual como laboral, donde entraría inspección de trabajo en el tema laboral. Y aquí las mafias trabajan de la forma que les quitan la documentación, de esa forma no pueden moverse del país, no pueden ir a ningún sitio, así que hasta que no les paguen lo que les han, o el dinero que ellos creen que tienen que pagarles por haberles traído aquí hacia España, pues ahí los tienen. Entonces nosotros siempre decimos que hay que denunciar, que ante cualquier, tanto sexual como laboral, explotación que ellos vean o algo que vean, hay que denunciarlo, hay que investigarlo, hay que intentar por todos los medios que esas personas
de sufrir ese calvario que están sufriendo y que esas mafias que están detrás pues acaben donde tienen que acabar, entre rejas. Muchas veces se solapan unas con otras porque ahora vamos a hablar del tráfico de personas y a veces conlleva también una trata de personas, Sí. ¿no? O sea, claro, Sí. hablamos por ejemplo de las pateras, ¿no? El tráfico de personas, pero Sí. que luego terminan a lo mejor con explotación sexual en muchos casos. En muchos casos. Bueno. Es que al final hablamos de dinero, y estas mafias les da igual que esa persona sufra o no sufra o que esté metida en un puticlub en el sentido de que está totalmente explotada y no pueda salir de allí 24 horas y no la dejen salir porque no tiene documentación, se encuentra irregular, tiene miedo y entonces hasta que no pague ese dinero que debe, pues ahí está metida, ¿no? Entonces hay que denunciar siempre y poder trabajar. En este caso, las pateras que comentas, nosotros a veces trabajando en la prevención o incluso en la misma comisaría, hay personas que nos comentan o nos dicen que ellos han venido pues, de esta forma y que se han movido primero por una ciudad, luego han venido a otra y han terminado en Ávila. Nosotros lo que le podemos hacer es ayudarles, pero ellos deben también intentar colaborar con la justicia, ¿no? Es importantísimo para poder terminar con esas mafias, para poder terminar con esas organizaciones criminales, que sepamos un poquito de dónde vienen. Así que esa colaboración les va a ayudar a regularizar su situación en España. Lo que pasa es que tienen miedo, muchas veces están amenazados, Claro, es complicado. Están amenazados ellos, sus familias, pero hay que intentar trabajar en quitar ese miedo y ver que tienen todo el apoyo de la Policía Nacional, completamente. Nos lo cuenta Raúl Sáez, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Cuando hablamos de falsedad documental, ¿de qué estamos hablando? También relacionado con esta brigada de extranjería. Al final son delitos que se cometen. Nosotros tenemos que ver un poco cuando nos encontramos a pasaportes falsificados, cuando nos encontramos dentro de ese pasaporte con sellos de entrada que son falsos, lo que demuestran o intentan demostrar es que han entrado en el país y ponen un sello falso cuando lo que están es irregulares, pero bueno, esa mafia siempre busca, no se preocupe, ponemos un sello falso y ya está. Pues hay que trabajar en eso porque al final son delitos, son documentos públicos que se han falsificado y hay que investigarlos. Una ardua labor la que realizáis desde esta brigada, en la que también se investigan los matrimonios de conveniencia, ¿no? También. Claro. Bueno, cada uno busca con quién casarse, ¿no? Ya. Pero hay personas que buscan su situación que en España se haya regular y por medio de un matrimonio. Entonces buscan personas tanto españolas... Y eso es ilegal. Eso es ilegal. Claro. Lo que ocurre que, a ver, es más bien una infracción administrativa, en principio. Luego hay que ver qué hay detrás. Si nos encontramos detrás una mafia, una organización que está trabajando en ese acuerdo de que se va a firmar como matrimonio, ya sí que estaríamos ante un delito. Pero si solamente es una persona que se ha casado con otra, pues bueno, en principio entraría una infracción administrativa. Sí, han acordado tal, X... Sí, por eso. Pero bueno, eso una vez que se conoce... Pero hay que investigarlo, Hay que investigarlo, claro. hay que investigarlo a ver por dónde viene. Casualmente o generalmente no va a venir solamente porque una persona decide casarse con otra para obtener unos papeles, ¿no? Todo lo contrario, al final siempre hay alguien detrás que se está llevando un aporte económico. Bueno, vamos a terminar hablando de esos consejos que antes te decía que podías dar a las personas extranjeras. Algunas a lo mejor nos están viendo, escuchando ahora mismo. 4 consejos básicos. Primero, que no tengan miedo en acudir a Policía Nacional a contar su caso, porque la Policía Nacional les va a ayudar siempre en lo que puedan. Efectivamente, yo creo que ya estamos, la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Y la Policía Nacional va acorde con esa sociedad. Entonces, las personas que se encuentran irregulares, lo primero, no deben dejarse llevar por ciudadanos incluso de su misma nacionalidad que por la calle les conocen y les ofrecen teléfonos, llámame a este teléfono que te vamos a regularizar, no te preocupes que te vamos a ayudar, te van a sacar los dineros, o sea, no van a otra cosa, incluso a veces nos encontramos con estafas en ese sentido. Así que no hay que dejarse llevar por esas personas, hay que acudir a comisaría, no hay que tener miedo. Tenemos un montón ya de procedimientos en los que se puede intentar regularizar a esas personas, ayudarles como podamos y en ese sentido, bueno, cuando hay que hacer una expulsión, hay que hacer una expulsión, no queda más remedio, pero no solamente porque nosotros lo decidamos, es porque también hay una autoridad judicial que valora que es así. Pero tienen que tener confianza en la Policía Nacional. La Brigada de Extranjería trabaja muy bien, son personas muy profesionales, muy actualizadas con su trabajo, entonces que acudan, que veremos un poquito qué ocurre en su caso, en qué podemos ayudarles y que nos cuenten su problema, que cada uno tiene su problema y generalmente tiene solución. Nos lo ha contado Raúl Sáez, el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Hoy ha estado con nosotros para hablarnos de la Brigada de Extranjería y Fronteras, un trabajo muy difícil, muy exhaustivo y además muy delicado el que se ejerce desde ahí. Muchísimas gracias, Raúl, que vaya muy bien y hasta pronto. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios, no se muevan mucho porque después de la publicidad hablaremos de arte, de pintura. Miren qué hermosura de catálogo tenemos sobre la mesa.
Es el catálogo de la última exposición de Tomás H. Berlana. Se llama La íntima memoria del paraíso y hasta el día 13 de mayo va a estar con nosotros en el Palacio Los Serranos. Una delicia de exposición y tenemos el privilegio de contar con su autor en plató en directo. Tomás H. Berlana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal estamos? Mucho tiempo sin estar así, ¿no? Sí. Y hablar de pintura. De pinturas, sí. Bueno, esto de la pandemia nos ha cortado un poco el camino. Ya vamos cogiendo un poco el tono. Ya vamos cogiendo el tono. Háblanos, Tomás, de esta memoria del paraíso tan íntima. Háblanos de ella. Bueno, pues sí, el título indudablemente ha habido mucha gente que me ha preguntado por qué ese título. Esta exposición es un homenaje a la naturaleza. Cualquiera que visualice la exposición se da cuenta de que todo el tema floral está relacionado íntimamente con la naturaleza. Y ese paraíso que tenemos tan olvidado, que es, como estoy diciendo, la naturaleza, a la que maltratamos y cuidamos muy poco, ha sido el tema fundamental para iniciar un trabajo que al final ha dado como consecuencia esta exposición. Pero nace, si me permites te lo digo como anécdota, en una reunión en mi estudio con un grupo de amigos, entre los que se encuentra José María Muñoz Quirós. Visualizan la obra, yo se la enseño, lo que voy a exponer, y en un momento determinado yo les explico que lo que quiero es homenajear a la naturaleza por lo que ha significado, sobre todo en este tiempo de atrás, y siempre. Y después de la charla con todos ellos, expresando el querer homenajear a esa naturaleza, pues José María en un momento determinado dice: esto podría ser la íntima memoria del paraíso. Y yo tenía idea de algo relacionado con el paraíso, pero no exactamente ese. Me gustó la forma en que ellos lo habían visto. Ese epígrafe, ese título, y entonces, esa forma de explicarlo. Así es como nace la íntima memoria del paraíso. Una frase que explica el concepto que tú has querido plasmar. Exacto. ¿En cuántas obras? Exacto. Cuéntanos. Son 26 obras las que tengo colgadas, todas a óleo, sobre tabla o sobre lienzo, y eso es lo que compone, ese número es el que compone la exposición. Estamos viendo algunas imágenes de esa exposición porque hemos estado allí recorriéndola. Hay que hacerlo pausadamente, ¿verdad? Disfrutando de cada uno de esos lienzos. ¿Qué técnicas has utilizado? ¿Siempre óleo o...? Óleo, sí. Siempre. Óleo, hay un par de cuadros que están hechos con técnica mixta, pero vamos, primordialmente es óleo, sí. Sobre lienzo o sobre tabla. Bueno, y cuéntame un poco, háblame un poco de esas texturas que estamos viendo ahora mismo. Yo creo, Ana, que me gustaría explicar cómo veo yo mi pintura. Mi pintura yo siempre la he planteado en 3 planos conexionados. El plano instrumental, podríamos decir, que es la utilización de un lenguaje técnico realista, pero sin que la realidad asuma todo el protagonismo de la obra, sino de ahí entresacar aquellos conceptos que yo considero más oportunos, y no fijarme solamente en que eso sea una copia o un facsímil de la realidad. Esto indudablemente va unido al plano conceptual, que yo le llamo así, que es la búsqueda de un ideal de belleza. Y por fin, en un plano intencional, y es que la obra tenga una vivencia con un cierto espíritu, yo diría, poético. Desde luego que sí, y por eso todas estas imágenes florales están suspendidas como en el aire, ¿no? Un aire además muy etéreo, no sé, una cosa muy interesante. Sí, doy mucho protagonismo a los espacios abiertos, a los fondos, que me encanta trabajarlos, porque realmente de ahí es de donde puedes sacar esa emoción poética que
que te comentaba anteriormente. Vamos a recordar que esta exposición se encuentra en el Palacio Los Serrano. Hasta el día 13 de mayo la van a poder disfrutar todos aquellos que lo deseen. Unos consejos para el espectador que quiera ir a visitar esa exposición. ¿Cómo ha de hacerlo? ¿Da igual de qué forma haga el recorrido? En fin, ¿cuál es el lenguaje? Bueno, Ana, yo creo que sí, empezando por los cuadros que están en la parte más alta, y yo dejaría la parte de la sala donde hay 4 cuadros del mismo tamaño, de la misma proporción, que es de 100 por 120, porque esa es la parte quizá que define o que va a definir un poco por donde yo quiero ir. No abandono el realismo, pero vuelvo a repetirte que no me interesa que lo que pinto sea un facsímil de lo que estoy viendo, sino después darle mi impronta. Y esa parte, quizá hay connotaciones de impresionismo y de abstracción, y por ahí es por donde yo quiero seguir. La íntima memoria del paraíso es la exposición de Tomás H. Berlana, a quien no queremos despedir sin que nos diga en qué está trabajando ahora, si estás ya preparando alguna otra cosa. Sí, estoy preparando. Tengo en mente alguna exposición más, pero vamos a esperar a que pase el verano y No centre mis ideas. Estás ahí siempre. Y siga trabajando. Es que los artistas no paráis nunca. No. Lo de siempre, la inspiración te tiene que encontrar trabajando, si no acude nunca. Bueno, pues ya lo saben, una exposición muy recomendable. Hasta el día 13 de mayo pueden verla todavía en el horario de apertura del Palacio Los Serrano de la Fundación Ávila. Allí se encuentra esta muestra de ¿cuántos cuadros has dicho? 26 cuadros de una colección muy hermosísima, hemos de decir, de Tomás H. Berlana, que hace además una honra expresa a esa naturaleza a la que a veces no tratamos bien, y está trabajando en más cosas que no nos quiere desvelar de momento, pero te invitamos a que vengas otro día a contarlo. Pues muy bien, ¿vale? Ana, muchísimas gracias. Momento quedan invitados todos los espectadores a visitar esa exposición si no lo han hecho todavía, porque merece la pena. Muchísimas gracias, Tomás, por haber estado aquí. Muchas gracias, Ana. Y habernos hablado de parte de la obra que estás construyendo ahora mismo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y después tenemos tertulia. Fíjense, vamos a hablar de las adicciones y de las fobias, una contraposición que va muy ligada también. No se vayan. Llegamos a la última parte, a la recta final de 8 Magazine Ávila, y hoy, señores, tenemos tertulia y vamos a hablar, fíjense, de las adicciones y de las fobias. Ambas crecen de manera exponencial. Enganchados al móvil, a las redes sociales, a los videojuegos, al trabajo, sí, también al trabajo, a las cremas, al gimnasio. Son solo ejemplos de nuevas adicciones que suman de manera exponencial partidarios. En contraposición, también se ha acuñado recientemente el término todofóbico, un comportamiento creciente entre la población. Fobia o asco a todo, a sonidos, a formas de moverse del otro, al otro directamente, al silencio, a espacios abiertos o cerrados, a palabras, a pequeños contratiempos cotidianos que se convierten en insoportables para nosotros. ¿Qué está pasando en la sociedad actual? Una sociedad cada vez más desarrollada, pero tal vez menos libre, a juzgar por este paradójico binomio. Sobre adicciones y fobias hablaremos hoy con Julio Collado, Esther Bueno y Gabriela Torregrosa, a quienes tenemos ya con nosotros en este plató. Muy buenas tardes, Gabriela, Julio, Esther. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sois todofóbicos o sois adictos a...? A veces. Todofóbicos no. A ver, Gabriela, empezamos contigo. Bueno, pues es cierto, estoy completamente de acuerdo en que nos han creado adicciones nuevas bajo el pretexto de regalarnos tiempo, yo creo. Supuestamente nos están facilitando la vida con el internet, con los buscadores, ya no te vas a la biblioteca, ya no te vas a
a buscar a fuentes o a preguntar a personas mayores, te vas, coges el buscador y en 2 minutos tienes la respuesta para todo, pero te ha creado una necesidad y una dependencia sin darte cuenta que no puedes desengancharte, y otro más, y otro más. De hecho, si uno va a buscar algo en el buscador, aparecen nuevas preguntas y nuevas preguntas, por si quieres leer un poquito más, te va llevando, te va llevando. Es cierto, sí. No sé si os habéis Te va fijado. enganchando. Sí, quieres más. Bueno, así que esa es curiosa la apreciación que hace Gabriela, no sé, Julio o Esther. Pues habrá que trabajar la voluntad, ¿no? A ver. Parece que la voluntad está poco trabajada. Yo creo que esto es bueno, adicción y afición es muy parecido a la palabra. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. La adicción sería en una versión así mía, la adicción sería una afición excesiva. Y ya decían los romanos que de nada demasiado, ni de lo bueno. O sea, los romanos también tenían sus adicciones, igual. O sea, no es de ahora. Además de ahora los tenemos chicos, alguna ¿no? nueva, por ejemplo, claro, con Internet y las nuevas tecnologías han surgido nuevas. Sí. Pero todas las demás, al juego, al alcohol, a todo. Hay aficiones excesivas. ¿Cuándo son excesivas? Cuando la voluntad no es capaz de decir no. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Pero yo creo que esto es todo, todas las adicciones son productos de un sistema consumista al oeste. Hay que consumir todo. Has dicho tú cremas, yo no sabía eso. Sí. O sea, hay que consumir lo que sea. Y hay que consumir mucho. Hasta la lectura hay que consumir mucho. Parece que algunos piensan que leer es leer mucho. No, leer es leer bien, no mucho. Y entonces yo creo que es un producto más del consumo. ¿Y por qué nos atrae tanto el consumo? Pues porque estamos vacíos bastante por dentro. Yo creo que ahí radica el problema. Yo creo que las adicciones son fruto de una inconstancia interior, de no estar contento, efectivamente, con lo que eres, con lo que vives. Entonces, bueno, a lo largo de la historia desde siempre, alguien es adicto porque huye de su propia realidad, desde mi punto de vista. Es decir, igual que si hablas de una droga, como si hablas de Internet, es una forma de ir a un territorio en el que tú te evades, que no estás presente porque no estás contento con tu realidad. Yo creo que es eso. Por ejemplo, las nuevas adicciones a las cremas, bueno, a la cirugía estética, por ejemplo, la búsqueda de la perfección, pero una perfección que no es la tuya exactamente, sino la que te imponen socialmente. En las redes sociales ves cosas que tú no tienes, en general. Gente muy contenta, que se va siempre de vacaciones, una vida que no es la habitual, la de una persona, digamos, bueno, a lo mejor de la tampoco calle. la tienen ni ellos. Bueno, pero que buscas Pero esa ponen satisfacción dentro Pero yo de creo que eso. hay... Y la fobia, perdona Julio, Sí. la fobia yo creo que es también una contraposición a eso. Quiero decir, tú odias estar en lugares donde no quieres estar, ¿no? En todos los aspectos de la vida, no solo físicamente, sino en otros, ¿no? Esos miedos se reflejan en eso. Yo creo que es fundamentalmente un malestar interior, ¿no? Sí, insatisfacción. Te vas escondiendo de ti mismo, Sí. de los demás, vas buscando la comodidad y dices, pues es que tengo fobia a viajar, o tengo fobia a salir de casa. Sí. Y en el fondo a lo mejor podrías con ello, si te lo propones, si te apetece, porque es un límite que nosotros no somos capaces de sobrepasar. Bueno, pero ahí juega el miedo, Sí, que es una cosa muy interesante, claro. Gracias al miedo vivimos, ¿eh? sí. Mira, yo te voy a poner el problema un es ejemplo. no controlar el miedo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay, por ejemplo, de la cirugía estética, hay adicciones que son de ricos, ¿no? No, gente que pide créditos para... Digo, gente que no yo tiene creo dinero que y pide un crédito no, quiero para decir hacer que eso. O hay para irse de adicciones vacaciones, fundamentales. Julio. A mí me parece que el alcohol, por ejemplo, y digo, es la droga peor del mundo, la que causa más daño. Porque es accesible a todo el mundo. Bueno, por es lo que sea, accesible. pero hay una cosa, y por otra cosa, porque está subvencionada, Claro, hasta por los ayuntamientos. claro. Si no, eso pregunten al de aquí. ¿En qué consisten las fiestas y las peñas? ¿Qué cultura desarrollan las peñas? Lo simulan con un poco de solidaridad, alguna carrera solidaria, como llaman. Pero es puro alcohol y puro juego, porque ya se ha puesto de moda también el bingo. Es decir que, desde mi punto de vista, el problema más gordo de esta sociedad es que, por un lado, dice que hay que prohibir todo y, sin embargo, potencia todo. Hay que prohibir el alcohol y los niños no sé qué es fatal y se potencia en todos los sitios. Hay que prohibir los juegos y se ponen juegos y la ONCE hace unos anuncios obscenos totalmente para que la gente pique
Es decir, estamos en un bingo, ¿se dice? Pero, Julio, eso es fruto de lo que decíamos antes, de una insatisfacción interior y de no querer encontrarte contigo. Eso está, creo. Eso está montado, creado por un poder determinado económico. No es una cosa personal, entonces. No. Esto de las Hombre, yo creo que hay una voluntad personal. Bueno, vamos a ver. No, ese es absoluta. El error. Un poquito tú puedes decir Estoy de acuerdo contigo. pero a un adolescente, ¿es capaz de un adolescente ir en contracorriente cuando le están montando? Bueno, quizás sea una etapa evidentemente en la adolescencia es una etapa en que más sensible eres y estás como en un lago helado que es frágil y depende de si pisas bien o mal, vas a tomar una decisión u otra y quizá muy influenciado por el resto. Y es verdad que es la etapa más sensible. Tiene que ver también con lo que decías de afición, adicción. La adicción es cuando ya eres esclavo de ello, no puedes parar cuando quieras. Con una afición sí, me gusta leer, ¿puedo parar cuando quiera de leer y hacer otra cosa? Sí, necesito leer porque así no pienso en esto, en lo otro, en lo tal y me voy evadiendo. Pero las causas de las adicciones son personales, son individuales o Hombre, que hay factores de todo tipo. Muchas veces. Hay factores sociales y también personales. Todas las estadísticas dicen lo contrario, que lo más que influye es el ambiente. Pues miremos a ver qué ambiente hemos creado. Pero a ver, Julio, el individuo se crea en un ambiente determinado. El ambiente siempre va a contribuir a la formación de una persona. Por ejemplo, ansiolíticos. Entiendo yo, no somos estancos, quiero decir. Los ansiolíticos, para dormir, el ambiente laboral, normalmente lo crea eso. Sí, el máximo está la presión, ahí. Pues el habrá estrés, que cambiar el sistema laboral. Si no, lo otro es engañar al personal. O a lo mejor habrá que fortalecer al individuo. Claro. Ya, pero eso es que yo creo que tiene que haber las dos vertientes. No, una vertiente de mejora de la sociedad y una vertiente de que de eso de fortalecer. Por ejemplo, todos vamos a cometer errores en la vida, porque cuando eres joven, cuando eres adolescente, cuando eres muy joven, cuando eres mayor, cometes errores. Pero tienes que tener las herramientas para saber manejar esos errores que vas cometiendo o que te vas... Que sí, pero si nadie lo duda, que nosotros tenemos libertad para un individuo... Pero vamos, que la sociedad te arrastra así en un río, pues hombre... Pues no sé, vamos a ver, las modas no hacen que se vista la gente de determinada manera. Las modas de llevar unos deportivos en los adolescentes. En los más jóvenes y adolescentes quizás. Y los adultos no. Sí. Pero si nos preocupa siempre, el principal problema que tenemos todos, porque aquí nadie se salva, ni Dios se salva de tener adicciones, ¿eh? Todos tenemos alguna adicción, o muchas. Ahora me confesáis. El mayor problema es esto, el que tenemos es que no somos capaces de ver que cómo nos están vendiendo una cosa y caemos en eso. Gabriela, ¿alguna adicción o fobia que puedas confesar? Claro, las que no sean confesables no. Claro, es que también depende de la persona cómo se enfrente a ello. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo volar en avión, pero si debo hacer lo que va por encima, pues voy y cojo un avión. Quiero decir, que no me impide, así pensando rápido, no hay nada que me impida realmente dar un paso e intentar luchar contra ello. Pero hay nuevas fobias ahora mismo, ya te digo, a cosas, a pequeños contratiempos, no me va bien internet, y es algo insoportable. A que alguien haga así 3 veces seguidas, ya no lo soporto, y estas cosas. Sí. Quizá tenga que ver también con ese bienestar personal, si uno está más o menos bien consigo mismo, y si ya te empiezan a molestar los demás... No hay silencios. Sí. Ese es el gran problema, no hay silencios. No te hablo del silencio del sonido, sino silencios de ver, silencios en general. Mi abuela Dolores, que era de Martínez, de un pueblo muy pequeño, de aquí de Ávila, donde yo nací, cuando estaba harta de sus 7 hijos, se cogía y se iba al campo al silencio, ¿sabes? Y recogía plantas, las teñía y ella tenía sus momentos de silencio total. No necesitaba otra cosa. No se puede tener silencio. Nosotros. No se puede tener porque silencio, tú te vas a Gredos, a la laguna de Gredos, y hay 250.000 personas. Te vas a... Quiero decir, es que es dificilísimo estar en silencio en general, no silencio de oír, me refiero, todo el silencio, ser tú. Pero el silencio no compras. Ese problema, vamos a ver, ¿por qué hay tanto ruido? ¿El silencio? No, que no compras. Vale. Cuando tienes silencio es porque estás trabajando interiormente. Y el interior de las personas no se compra. Se compra la mente, las ideas, pero para comprar fuera. Estamos en un mercado. Todo esto es un zoco. Todo.
y un mercado necesita ganar dinero. Y entonces, se critica el alcohol, pero ¿y el negocio que hay detrás del alcohol? Tú quitas el turismo, la hostelería, ¿qué es? Pero vamos a ver, es que no vamos a confundir los placeres de la vida. A ver, yo no te digo emborracharte, pero a mí tomarme un vinito con mis amigos e ir a comer, a tal, me encanta, ¿sabes? O sea, eso estamos hablando vamos a radicar alcohol, aquí hasta... Del eso tampoco lo veo droga, bien, ¿sabes? Vamos a ver, yo creo que hay un exceso fuera de órbita. Que te puedes tomar un día unos vinos y no pasa nada. Tus fobias... El alcohol es una... No, a ver, yo no en tengo broma. ninguna fobia. Pero ahora en serio, ¿alguna fobia o alguna adicción que puedas desvelar? ¿Tú? ¿Adicción? ¿Adicción o fobia? ¿O ambas? Yo no lo sé, sinceramente. Es que ni me lo he planteado. Yo fobia yo no creo que tengo nada. Ninguna. Y adicción tampoco. Adicción, que no afición. No. Adicción. Que no sea capaz de decir algo, no, que no. Como no estar con mi nieto. Ah, bueno, pues ahí ya tenemos... La dependencia... Ya tenemos la dependencia de tu nieto. Vale. Pero no se me ocurre otra, vamos. Yo creo que... Bueno, yo tengo fobia a los ascensores, tengo un poco de claustrofobia específicamente en los ascensores. Entonces, aunque hago lo que Gaby, que... si tengo que monto, pero a lo mejor hay veces que subo 5 o 6 pisos andando, ¿no? O 7. Pero no pasa nada, ¿no? Porque eso es tener... No, a mí eso es no una fobia. Esas son fobias muy tradicionales. Muy tradicionales. Tú vas a un piso décimo. Sí. Yo creo que eso es tener miedo. Pero bueno, quiero decir que lo voy mejorando lentamente. Y luego adicciones, pues sí, a las redes sociales no exactamente por mi trabajo mucho en internet y a veces me sorprendo un sábado mirando chorradas que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner coto, pero también está la voluntad personal de decir, a ver, no lo voy a hacer, ¿sabes? Pero sí que tengo cierta tendencia a mirar, a bichear por ahí. Sí, a estar demasiado pero tiempo en internet. Los algoritmos también son del mercado y deciden lo que tenemos que hacer y por dónde vamos. Por supuesto. Es decir, que al final es todo money. Es decir, dinero. Como decía el arcipreste, puede mucho el dinero, mucho se ha de amar. ¿Y por qué ahora, creo que tú lo has esbozado un poco, pero es verdad que han crecido tanto unas como otras, las fobias y las adicciones? No sé si... No nos soportamos. No nos soportamos y por otro lado estamos demasiado dependientes de cosas. Que yo no sé por qué es, si es por las diferencias. Pero eso no es una fobia, ¿no? No, pero digo que... Hay polarización, eso sí, hay polarización. Hay una tensión social que se nota. La gente salta... además ahora lo vemos en internet, en el metro, alguien hace algo tal, hay poca, no sé. Quizá vemos demasiados tipos de imágenes, violentas, agresivas, no hay filtro y se ve sin parar y no es que no pase nada, pero vemos el vídeo, no vemos las consecuencias luego, si ha habido o no consecuencias, incluso en pequeñas publicidades de productos aparentemente inofensivos, también hay cierta... agresividad, tensión, falta de paciencia y yo creo que nos lo van inculcando. Está permitido que no soportes a nadie, no pasa nada. Lo principal eres tú y no tienes por qué aguantar a nadie más. Y si tú estás en este sitio, ese sitio es para ti, no lo cedas. Un poco... Estamos en un mundo individualista. También está así la sociedad de mal, que nos odiamos unos a otros. A ver, yo no diría odio, pero digo que hay tensión y se nota. Hay una tensión social. Poca paciencia, poca tolerancia. Sí. Poca tolerancia. Hombre, a los pobres no los toleramos nada, es verdad. Es lo que más crea problemas. No hablamos de eso, hablamos de formas de ser, en general. Ya no es ricos, pobres, de acciones cotidianas. Sí, de la cotidianidad. Anda, es la cotidianidad. Al ruidito del otro... Bueno, el ruidito del otro, que si hace con pero el boli así... Son minucias, ¿no? No, porque se van acumulando. Son las fobias gordas, por ejemplo, fobia al extranjero, al forastero, al emigrante, al negro... Eso entraría ya en otro epígrafe, yo creo, no sería así. Las fobias son... Las otras son cuestiones de ricos. Que digo yo, de nosotros, que vivimos muy bien. Al principio, Ana, los todofóbicos, cualquier cosa. Mira, por ejemplo, pequeña que les parezca. Pues eso no pasa nada. Only adults, ¿no? Solo adultos. Sí. Hay muchísimos sitios. ¿A dónde? Sí. Solo adultos. ¿A dónde? Hoteles, por ejemplo, restaurantes donde no admiten... Negocio, no negocio. Niños. Porque dan ya, mucha pero guerra. porque dan negocio. Guerra, ya no lo soportas. Sí, ¿no? sí, Ya el criado a mis problema. hijos, ya no quiero aguantar esto. Hombre, pero eso es comodidad, eso no es ni odio. Bueno, es un movimiento muy grande, ¿eh?
comodidad de personas ricas, que nos sobra mucho. No, No, como yo las creo estamos que aquí. no lo aguantas. que no. Yo creo que eso es limitar un poco la problemática, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Tú crees? Yo creo Sí, que sí. yo creo que Yo también. creo que va mucho más allá. Sí, Fíjate. ¿y Sí. qué? Tiene No lo sé, por perspectiva eso yo más he planteado aquí Sí. que charláramos de esto. Yo y no nos- veo ese problema. Y nos quedan 2 minutos, me dice No el veo. trabajo, así que vamos a hacer una Yo no veo ronda. ese problema. Esther, ¿cómo, Bueno, cómo arreglamos yo- eso? 2 consejos que tú Dos quieras. consejos Venga. que yo me gustaría aplicarme a mí misma, que es como se deben hacer los Eso consejos, es. a ver si lo tal. Venga. Bueno, el primero, buscarse a uno mismo en el silencio, lo que decía antes. Encontrar los silencios. Además, vivimos en un territorio absolutamente despoblado. No hace falta ir todos al mismo sitio, no hace falta estar en los mismos sitios. Y luego yo creo que es bueno hablarlo, hablar con tu gente de confianza cuando tienes cualquier tipo de problema de este tipo, Pero no, fobia, tal. pero no por WhatsApp, ¿no? No, Sino- no, hablar, juntarse, unirse. Oye, perdona, pero es a que lo ahora mejor alrededor de un la gente no vinito, sabe hablar, ¿eh? ¿sabes? Alrededor de un vinito, hablarlo. Eso es. Hablar, por un lado, y luego tener tus momentos de encontrarte y saber quién eres. Es que muchas veces vas como... No sé. Como pollo sin cabeza, Sí. Julio. No, a mí me parece que hay que aprender a no ser islas. Sí, porque no somos islas, que dependemos unos de otros, pero vamos, como 2 gotas de agua cuando bajan por los cristales de una lluvia. Qué bonito, Pegaditos. qué poético es. No, es que es así. Claro. Y cuando nos empeñamos en ser puro egoísmo y puro individualismo y tú solucionas ya tu problema, pues llegamos a lo que llamamos una sociedad totalmente desestructurada. Vamos, yo no soy tan negativo, yo creo que las cosas funcionan bastante bien, bastante Bueno, bien. Gabriela. Pues yo para mí misma siempre me intento decir no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es algo que me repetía mucho mi abuelo, me repetía mucho mi padre y me gusta ir con ello, al menos lo intento. Y yo creo que si todos tuviésemos ese ratito de ponerse en el lugar del otro, un poquito más paciencia, Sí, más súper tiempo. importante también. Y te copio una de las dos porque tener a los buenos interlocutores cerca de ti Sí. es fundamental. Si Básico. tienes buenos interlocutores cerca... Y aprender, saber prescindir de casi todo. Sí. Hacernos minimalistas. Yo, Sí. ese es mi objetivo. No, y empezar por aceptar y por leer los programas electorales, de todo, Bueno, no vale, a la gente. tendremos que hablar Por de favor, elecciones. Por Eso favor, será de todo. Luego otro cada día. uno que coja cada uno de lo bueno que tenga. Vale. Bueno, Digo yo. tenemos que Leer, despedirnos. Eso sí, hemos hablado hoy de fobias y de adicciones, 2 conceptos que crecen de manera exponencial. Aunque Julio diga que es una cosa de ricos, yo creo que es de todos. ¿eh? Pero bueno, No, siempre ahí- fue esto así. ¿eh? Ahí lo dejamos. Los romanos los Vale, tenían. Eso es. Muchísimas gracias, Gabriela, Julio, Gracias. Esther, por estar aquí un día más. Sé que hacéis un huequecito en vuestras apretadas agendas para venir aquí y os lo agradezco un Muchas montón. gracias. Es un placer. Pues así que es una adicción. A ustedes también les doy las gracias por haber estado ahí hasta el final con nosotros. Mañana, eso de las 4:30, esperamos no retrasarnos. Tenemos una nueva cita. Hasta entonces, sean muy felices todo lo que puedan y cuídense mucho. Adiós.